Muy buenas tardes, chicos. Bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a empezar a trabajar con lo que les encargué de trabajo, que fue la investigación de los factores de crecimiento óseo. Vamos a hablar un poquito del tema de cómo van a desarrollarse los huesos, cómo es que se van a lograr estos crecimientos, y vamos a tomar en cuenta también los conceptos que ya hemos estado analizando, que es el del crecimiento y el desarrollo. ¿Sale? Igual, si es que hace falta, tenemos aquí atrás el pizarrón. Vamos a hacer algunos ejemplos para ir trabajando. Cuéntenme, chicos, ¿cuáles son los factores de crecimiento que encontraron y dónde se van a desarrollar estos? Yo encontré que son sustancias que regulan el desarrollo celular sin ser nutrientes. Ujú. Son una parte, bueno, pueden ser mineralizadas, pueden ser parte de la histología o pueden ser parte de los componentes orgánicos, como lo que vienen siendo las hormonas o algunas enzimas de desarrollo. ¿Alguien más? Yo, Doc. Adelante. Bueno, yo para empezar encontré que los polipéptidos son los que van a llegar a la matriz ósea y esos son los que van a ejercer una acción biológica, y me parece que esos van a hacer producir fuerza en el hueso o algo así. Y Ujú. de ahí encontré que hay factores exógenos, endógenos. Y Correcto. pues, Adelante, no adelante, sé sí. si le digo o que No, sí, participen. sigue, sigue, sigue. Continúa, continúa. Bueno, en los factores exógenos encontré 4, que son los factores de crecimiento epitelial, de crecimiento de fibroblastos y de Ujú. crecimiento derivados de plaquetas, y factores de crecimiento transformadores de A y B. Y en los endógenos encontré factores de crecimiento derivados del hueso, factores de crecimiento transformador B, factores de crecimiento derivado del cartílago, factores del esqueleto humano y nada más. Muy bien, Brisa. De hecho, vamos a hablar de todos ellos, vamos a hablar de qué es el papel importante que llevan a cabo cada uno. Aquí vamos a tomar en cuenta algo muy interesante. Vamos a retomar un poquito de las clases de histología, vamos a regresarnos al momento del desarrollo fetal y vamos a empezar a hablar de cómo se forman, primero que nada, los huesos, cómo se empiezan a crecer, y a partir de aquí, pues vamos a ir metiendo un poquito más de lo que ustedes hoy investigaron. ¿Alguien más tiene algún otro factor o algo más que encontraron? Pues yo encontré lo Sí. mismo que acaba de mencionar esta de mi compañera Brisa, que Ok. igual pues los factores de crecimiento óseo pues son polipéptidos, que pues estos llegan a lo que es la matriz ósea, y también se dice que allí quedan retenidos y ejercen lo que es su acción biológica, Ujú. por lo que se dice que estos son factores de acción local y que igual pueden dividirse en dos según se produzcan, ya sea fuera del hueso o en el propio hueso. Y pues Correcto. también Adelante, son sí. los factores exógenos y los endógenos, que son los que mencionó pues mi compañera Brisa. Muy bien. Ahora vamos a mencionar a grosso modo y rapidito antes de que empecemos ya a trabajar con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de tratamientos a nivel ortodóntico o de tratamientos ortopédicos, vamos a hablar que podemos modificar estos factores. ¿Por qué? Porque vamos a estimular los factores exógenos principalmente. ¿Cuáles son estos? La fuerza de tracción y la fuerza de rotación. Ahora, cuando nosotros tenemos un trauma, nuestro cuerpo está preparado para defendernos. ¿Cómo nos va a defender? Generando inflamación. Y esta inflamación trae consigo una liberación de cascada enzimática y de cascadas hormonales, lo cual produce una respuesta fisiológica de nuestro cuerpo. El proceso de crecimiento normal se basa en que estas etapas del desarrollo van produciendo poco a poco los eslabones o los niveles de crecimiento, gracias a que tenemos factores propios en nuestra alimentación, como lo que son algunos nutrientes, y también fuera de la alimentación, como son los bloques histológicos o biológicos. ¿Sale? Ahora bien,
Vamos a mencionar también que cuando nosotros ejercemos una presión constante, por ejemplo, en China, cuando era la época medieval china, las mujeres eran sometidas a un tratamiento donde los pies se les ponían cada vez zapatos más pequeños, lo cual deformaba los arcos de la planta del pie y los dedos, generando consigo una intrusión de los dedos que se hacía de esta manera, haciendo ver que las personas, principalmente mujeres, tenían los pies muy pequeños y eran parte de la familia noble, ¿sale? ¿Por qué pasaba esto? Porque desde etapas muy tempranas del desarrollo de estos huesos, se les ponían bloques, es decir, se les ponía un zapato demasiado ajustado y cada vez el zapato no permitía que el desarrollo fuera armónico, es decir, que teníamos un trauma. El trauma, como dijimos, genera inflamación, la inflamación genera la respuesta biológica y consigo se empieza a deformar el hueso, ¿sale? Ahora, enfocándonos a ortodoncia, cuando nosotros hacemos presión o jalamos un hueso, vamos a modificar esa estructura, vamos a darle un factor de crecimiento exógeno debido a un traumatismo. Así es, cuando nosotros colocamos cualquier aparato fijo o removible, vamos a generar microlesiones a nivel óseo. ¿Para qué? Para poder estimular estos factores de inflamación y consigo el factor de crecimiento. ¿Sale? Ahora sí, chicos, vámonos directo con el tema de hoy, que es el desarrollo de los huesos. Cómo se van a ir creciendo y por qué van a pasar. Bueno, como dije hace un ratito, primero tenemos que regresarnos a la embriología de nuestro cuerpo y precisamente a la quinta semana. Entre cuarta y quinta semana, el feto, el embrión ya tiene una característica específica. Para empezar, aparecen lo primero que va a ser importante. Aparece el tubo cefalocaudal. ¿Sale? Si quieren, puedo ir aquí haciendo unos dibujos y vamos a ir platicando un poquito de esto, ¿sale? La primera parte de la aparición del tubo cefalocaudal es la aparición de lo que viene siendo el cerebro primitivo, el tubo cefálico y la espina primitiva. A partir de aquí, el embrión va a empezar a tener una división y empieza la aparición de los famosos arcos branquiales. Ya los conocemos, ya sabemos de dónde nacen y para qué sirven. Vamos a hablar de ello más adelante también, cuando empecemos a hablar ya directamente de la formación de la mandíbula y de los maxilares. ¿Sale? Pero bueno, ya empieza la aparición de estos arcos mandibulares y ahora lo que va a pasar es que en la parte más posterior y por debajo de la generación de los arcos maxilares o arcos branquiales, empieza una división constante de los fragmentos que van a dar origen a los estimulantes de vértebra. ¿Sale? Estas pequeñas divisiones las vamos a llamar somitas. ¿Sale? Si voy muy rápido, chicos, díganme por favor y me regreso, no pasa nada. ¿Sale? Ah, ojo, chicos, vayan preparando Padlet porque ahorita vamos a entrar ahí, vamos a trabajar con esto. ¿Sale? Bueno, regresando a lo que estábamos viendo las somitas, a partir de la quinta semana, las somitas ya dividieron completamente al embrión en varias secciones, principalmente por debajo del tubo cefalocaudal y por detrás de lo que es la aparición de los arcos faringios. ¿Sale? A partir de este momento, empezamos a ver la diferenciación genética, empezamos a ver cómo estos genes modifican las estructuras, principalmente un gen llamado Paraxis, es el que va a dar origen a 3 bloques de construcción ósea importantísimos que vamos a mencionar ahorita, ¿sale? El primero va a dar origen a la capa propiamente de los huesos, en especial a la parte interna del hueso, que va a dar origen a las vértebras. Y esta parte se llama esclerótomo, ¿sale? Lo repito, se llama esclerótomo. El cuerpo son los arcos y el cuerpo propio de las vértebras, ¿sale? Eso quiere decir que las pequeñas protuberancias que tenemos hacia cada lado y hacia afuera, que donde van a sostener los músculos de nuestra espalda y nos van a mantener rectos, van a dar origen a este pequeño bloque de construcción que se llama esclerótomo, ¿sale? El siguiente va a dar origen a los músculos y se llama miomótomo y es el formador de mioblastos.
¿Cómo dijo que se llamaba, por favor? Claro que sí. El segundo se llama miomótomo. Este va a dar origen a lo que es el desarrollo de los mioblastos o las fibras musculares más embrionarias que van a cubrir la parte de las vértebras y van a dar una cierta tensión y un factor de desarrollo óptimo, ¿sale? Y el último va a ser la parte más superior o más expuesta que va a dar origen a la piel y se llama dermátomo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta de estos? ¿Puedes repetir el nombre del último, por favor? Claro que sí. Se llama dermátomo. Ok, chicos, ahora vamos a explicar un poquito de esta parte. Estamos hablando de embriología. Estamos entre la cuarta y quinta semana del embrión. Este embrión ya empezó a tener características más parecidas a una persona o a un ser viviente. Parecemos en esta etapa una especie entre renacuajo y reptil. Bueno, ahora, esta parte que estamos dividiendo en las somitas va a estar dividido en 3 etapas o en 3 bloques de construcción. La más interna, que va a dar origen al hueso, principalmente a la pared interna del hueso, que se llama esclerótomo. La parte media, que va a dar conformación a los músculos, y es el miomótomo. Y la parte más externa, que se llama dermátomo, y este va a dar origen al epitelio que cubre nuestra espalda, principalmente en las vértebras. ¿Por qué tenemos estas 3 divisiones? Porque cada uno va a tener un tejido diferenciado. A pesar de que todos son hechos del mismo tejido mesenquimatoso, vamos a tener diferenciación. ¿Por qué? Porque en la parte del dermátomo se le van a recubrir los epitelios. En la parte del mioblasto va a tener conectividad con lo que vean siendo las venas y arterias de menor calibre que entran y recorren la parte de nuestra espalda. Y la parte más interna del esclerótomo va a tener la mayor concentración de células madre y va a empezar a formar diversos factores, entre los cuales ya lo mencionaron. Van a ser parte de las hormonas, van a ser parte de la recobertura o lámina germinativa, y vamos a tener el origen de lo que viene siendo la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿No? No, Doc, ninguna. Ok, cada esclerótomo vamos a tener 2 divisiones, todavía más. Cada una de esas pequeñas lingotes de construcción va a tener una parte que se llama caudal y una parte que se llama craneal. La craneal va a ser cada vez más superior y va a tener una articulación callosa con sus hermanas. ¿Sale? Esta articulación es la que le va a brindar cierta movilidad y transferencia de lo que vienen siendo los estímulos nerviosos a través de la conexión neuronal. ¿Sale? Conforme va desarrollándose esta parte, va a formar algo que se llama neuroeje. Y aquí es donde empiezan a aparecer los 12 pares craneales. ¿Sale? Bueno, ya sabemos que los pares craneales van a ayudarnos a diferenciar lo que vienen siendo las funciones sensoriales y táctiles, motoras y mixtas de lo que viene siendo parte del cráneo, parte de la visión, parte de los músculos del cuello, de la espalda e incluso algunos orgánicos. ¿Sale? Carla, creo que querías hacer un comentario. Adelante. Sí, de los 12 pares craneales que salen de, ¿cómo dijo que se llamaba? Ok, el esclerótomo se va a formar en dos regiones, una que se llama craneal y una caudal, ¿sale? Entre más se van diferenciando una y otra, tienen una especie como de cuerpo calloso en medio, o callo, y justamente ahí van a pasar lo que son las terminaciones nerviosas o el neuroeje, ¿sale? A partir de aquí van a dar origen a lo que vienen siendo los 12 pares craneales, porque ya tenemos la columna formada
Y la parte más craneal, vamos a tener lo que va a ser la base de cráneo y el tallo cerebral. Gracias. ¿Sí? De nada. Ahora, una vez que ya tenemos formada la columna, empieza una serie de procesos de diferenciación y organización celular, ¿sale? A los cuales vamos a llamar desarrollo óseo o osteonomía, ¿sale? A esta parte vamos a hablar que todo grupo celular diferenciado va a tener una pequeña cobertura o una bolsa donde los contengan. Esta bolsa es de tejido tipo conectivo y es principalmente formado por colágeno, ¿sale? Y este colágeno está formado por un grupo de proteínas que previamente se van a formar ácido hialurónico, ¿sale? ¿Lo podría repetir, por favor? Claro que sí. A ver, miren, cuando nosotros ya empezamos a desarrollar la columna, vamos a diferenciar tejidos. La primera parte del tejido se van a envolver en pequeñas bolsas de tejido conectivo y están formadas principalmente de colágeno, estas bolsas o estos contenedores, que previamente son proteínas que dieron origen a algo que se llama ácido hialurónico. También se le conoce como GAG. Ok, ahora, en este punto es importante mencionar algo. El GAG no se va a encontrar solamente en los tejidos conectivos que van a envolver estas células diferenciadas en la espina, sino que van a empezar a distribuirse a lo largo de varios tejidos, principalmente del mesodermo, que son las capas medias del embrión, y van a dar cobertura o van a dar origen a lo que viene siendo el pericardio, la pleura y el peritoneo. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sale? Estamos regresando un poquito a lo que vimos en histología. Ahora, aquí en este punto todavía los órganos no están funcionales. Apenas estamos desarrollando. Tenemos lo que es un cerebro primitivo, un cerebro primario, que empieza a tener gran importancia. Tenemos un eje neural que apenas está empezando a formarse las conexiones y tenemos algo que le llaman yema de los miembros superiores o esbozón superior. ¿Sale? Empiezan a formarse ese tipo de conformación. El único órgano funcional hasta este momento, que vamos entre la quinta y cuarta semana de la gestación, es el corazón, y empieza el desarrollo de lo que viene siendo los ojos primitivos, y también empieza el desarrollo de lo que viene siendo los arcos faciales o branquiales. ¿Sale? Ahora bien, en esta parte, como el único órgano que está funcionando es el corazón, este va a empezar a palpitar, va a empezar a generar fuerza. Y como dijimos hace un rato, ya se empezó a recubrir y a aislar del resto por el grupo de células de colágeno que lo están rodeando, que van a dar origen al pericardio. El corazón empieza a bombear cada vez más fuerte y empieza a impulsar la sangre combinada, escúchenlo bien, sangre combinada de la madre, que es la casi totalidad en ese momento, y la sangre propia de la nueva formación de vida. En este momento, las sangres se empiezan a combinar y empiezan a llevar esa carga de oxígeno, nutrientes y algunos otros elementos como sodio, calcio, magnesio y fósforo. ¿Sale? Aquí va a ser algo interesante. Estos iones inorgánicos, que le vamos a llamar minerales, van a llegar a ciertas partes del cuerpo. Ahorita no nos interesa el desarrollo de los órganos, más que de dos, el cerebro, el hígado, ¿sale? En cuestión del hígado, el hígado empieza a formarse a partir de la sexta semana, ya como tal, junto con el vaso, y sirven como un purificador de sangre. No sirven todavía como los órganos que van a ser destinados a ser. En el caso del hígado, solamente sirve como una válvula de presión de escape de la sangre, y el vaso sirve como un contenedor de formación de sangre, ¿sale? Ambos están produciendo nuevos eritrocitos para poder sustituir o para poder
administrarle al bebé. A partir de aquí, la formación del hígado la vamos a olvidar hasta que lleguemos a la semana número 8, donde el hígado ya tomó su forma, ya tiene su conexión vascular, ya tiene un papel importante, porque ahora su función no solamente es como una válvula de presión, ahora empieza a purificar proteínas hasta la 8ª semana. ¿Sale? Por ende, el vaso ahora crece, aumenta su tamaño y sirve como la función secundaria del hígado, es decir, purifica la sangre. En este momento, cuando ya estamos en la 8ª semana de desarrollo, los huesos ya están formados por 3 capas. La capa germinativa o placa germinativa, que es la parte más interna, donde vamos a contener al sistema hematopoyético y las células madre o stem cells. La parte media, que es una capa de tejido hialurónico, de colágeno y queratina. Es decir, que ya son fibras proteicas, elásticas, que van a dar origen a un cartílago. Y la capa más externa, que son matriz inorgánica, con restos de lo que antes fue osteocitos, ¿sale? Es decir, una capa de una pared de enlaces cálcicos con fósforo, hierro y magnesio, que en medio de ellas van a tener células o vestigios de que antes eran células. ¿Sale? ¿Qué pasa con esta situación? La parte más externa se endurece, mientras que el cartílago puede tener una cierta flexibilidad. Y la capa más profunda tiene la formación de la vida. Es decir, renueva constantemente los ciclos celulares. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de estos factores. El primer factor que empieza en este caso, como ya tenemos formado parte del cerebro primitivo, principalmente el tallo cerebral y las glándulas cerebrales, principalmente la pituitaria y la hipófisis, van a empezar a desarrollar una hormona. Primero, empieza la formación de la enzima, perdón, de la hormona estimuladora del crecimiento dentro de la hipófisis. ¿Sale? Esta va a ordenarle a la glándula pituitaria liberar la hormona del crecimiento. Estas dos van a jugar un papel importante, porque ahora se van a dirigir por vías sanguíneas hacia el hígado. A partir de la 9ª semana, el hígado y el vaso dejan de producir sangre y designan esa misión, ese trabajo, a lo que viene siendo la médula ósea roja. Este es un paso de transición muy importante, porque ahora los elementos de crecimiento y de formación de la sangre lo encontramos solamente en la espina y en los huesos largos. ¿Sale? Cuando esto empieza a ocurrir, estos factores que ya mencionamos anteriormente, que salen del cerebro, estas hormonas, viajan hacia lo que son los huesos y empiezan a madurar un factor. Empiezan a estimular el crecimiento de una célula especializada, que su formación es crear puentes a base de queratina y ácido hialurónico. Estas células se van a llamar osteoblastos. ¿Sale? ¿Dónde encontramos osteoblastos? Los vamos a encontrar directamente en lo que viene siendo el estrato de la capa germinativa. Principalmente los vamos a encontrar en huesos largos. De hecho, en la mayoría de las investigaciones que ustedes hicieron, les mencionaba algo de los huesos largos. ¿Por qué? Porque son los huesos donde tenemos la mayor concentración de lo que es el sistema hematopoyético y la médula ósea roja. En la espina también tenemos, pero es menor cantidad. Entonces, estas partes van a empezar a estimular el crecimiento de los osteoblastos. Por una parte, estos construyen, empiezan a generar una red y se van a diferenciar en dos células. Unas especializadas en absorber lo que viene siendo el calcio perteneciente a los elementos propios de la alimentación o vía sanguínea, que vamos a llamar calcemia.
Y la otra que se encarga de utilizar los materiales inorgánicos adheridos en las paredes más externas o dorsales de lo que vienen siendo las estructuras óseas, quitando o fragmentando esos núcleos, dejando huecos o nichos para poder desarrollarse más adelante. ¿Sale? ¿Se acuerdan la imagen que les mostré o que venía en su libro la vez pasada? Que eran dos hombres sobre un vagón, uno jalando, uno picando piedra y el otro poniendo ladrillo. ¿Sale? Bueno, ese factor, esa es la idea general de cómo es el factor de crecimiento y del trazamiento de los huesos. Ya tenemos un cartílago, una especie de hueso primitivo que es blando, es gelatinoso y es fácil, rápido y económico de construir. ¿Por qué? Porque lo construimos gracias al desecho de las células. ¿De cuáles células? De las células formadoras de cartílago, los condriocitos. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos a pasarnos acá para que explique un poquito de cómo va a ser este desarrollo a través de la médula ósea roja. Bueno, primero que nada, como ya dije, vamos a encontrar mayor información del desarrollo de los huesos para lo que son los huesos largos, porque en ellos se encuentra más fácilmente la médula ósea roja. Entonces vamos a poner el ejemplo con un hueso largo, que va a ser un fémur. Sabemos que el fémur tiene una superficie más o menos parecida a esta. ¿Sale? ¿Sí se ve el esquema? ¿Sí? Correcto. Bueno, vamos a ver que en esta parte tenemos tres capas. La capa roja, vamos a llamarla médula ósea, ¿sale? Y tenemos la capa germinativa. Luego tenemos una capa que lo envuelve, que está formada por tejido hialurónico, colágeno y queratina, que son fibras propiamente proteicas y que conforme van pasando el tiempo se les va agregando los iones cálcicos o los iones minerales y empiezan a endurecer. A esta capa se le va a llamar capa hialurónica y van a tener así una relación muy pegada. En esta capa ya encontramos los osteoblastos, ya estamos encontrando células propias formadoras del hueso. Mientras que en la última capa, la capa más externa, y entre más alejados de lo que viene siendo el núcleo, se va a encontrar material cada vez más denso y mineralizado, ¿vale? A esta capa más externa, todo esto que estamos marcando en verde, se le va a llamar una capa dorsal o de revestimiento, ¿sale? Esta capa ya se va a encontrar, que se va a encontrar principalmente iones de calcio, magnesio, fósforo y hierro, ¿sale? Doc, ¿Se acuerdan no cuando sé nosotros lo que vimos, está escrito. bueno, anteriormente habíamos visto esta parte, cuando vimos la osteonomía, la osteología del hueso, cuando vimos en primer semestre, estos elementos combinados van a dar el origen de lo que viene siendo la hidroxiapatita. ¿Qué es la hidroxiapatita, chicos? A ver, chicos, acuérdense que era la hidroxiapatita. Ok, bueno, ahorita lo vamos a platicar. La hidroxiapatita va a ser un enlace químico en forma de cristal que nos va a dar un origen a un cristal específicamente en forma hexagonal o de octágono, que son de los prismas más duros en la naturaleza, a base de carbono, y también estos van a dar origen a la capa dura o a la matriz ósea dura de nuestros huesos. Es lo que nos da la conformación del esqueleto. ¿Sale?
Claro, también tenemos matriz orgánica, pero al igual que en el esmalte, el hueso tiene una capacidad de reproducirse, pero una vez que ya se forma el hueso, las células mueren emparedadas dentro de su formación. Estos iones que dijimos aquí, calcio, magnesio, fósforo y hierro, son la formación primaria de los prismas de hidroxiapatita. Cuando esto ya está formado, un hueso está totalmente rígido o totalmente sólido. En esta etapa del desarrollo, los huesos aún no han llegado a esa etapa. Sí se empiezan a formar, ya empiezan a tener una cierta rigidez y dureza, pero el hueso termina de madurar hasta 2 años aproximadamente después del nacimiento, donde esta hidroxiapatita se endurece totalmente y los prismas quedan sólidos. La capa azul, que dijimos que era la capa donde se encontraba los colágenos, el ácido hialurónico, la queratina, sigue creciendo gracias a 2 factores importantes. Aquí viene siendo ya lo que estaban mencionando hace un rato sus compañeras, el factor interno o intrínseco y los factores extrínsecos. ¿Sale? Bueno, pues antes de que se nos acabe la sesión, nos vamos a pasar por favor a Padlet y vamos a continuar con esta parte. Ahorita vamos a seguir explicando esto. Por favor, en Padlet van a colocar lo que ustedes encontraron o algunos de los elementos que ustedes encontraron por parte de lo que son los factores de crecimiento. ¿Sale? Aquí tengo su Padlet, por cierto. ¿Está cargando? Cuando nosotros entremos al Padlet, hay que checar perfectamente bien dónde está nuestro nombre. Recuerden que hay que ponerle su nombre a cada entrada que ustedes tengan, porque muchas veces, a veces lo dejamos en otro lado y lo podemos desplazar, ¿sale? Entonces, para que no haya problema, por favor, vamos entrando a Padlet. La dirección ya la tienen ustedes. Si quieren, se las vuelvo a reenviar. No hay ningún problema por ello. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Doc, entonces vamos a poner los factores de crecimiento óseo que nosotros encontramos. Así es. Por lo menos unos de los que encontraron, de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Sale? De todas maneras, les voy a mandar un archivo para que vayamos complementando y lo vamos a ir haciendo. Bueno, chicos, ¿sí me escuchan? Apenas, Doc, se le había cortado el audio. Ah, ok, es que me estaba dando un error en Zoom, ¿sale? Bueno, entonces dijimos, nos vamos a ir a Padlet, por favor, y vamos a colocar en cada una de sus casillas los factores que ustedes encontraron, vamos a hablar un poquito de ellos, y vamos a esperarnos, ¿vale? Vamos a darnos los 10 minutos que tenemos entre la primera sesión, que grabe esta clase, y ahorita continuamos platicando, ¿sale? Mientras, por favor, vayan subiendo lo que encontraron para ir hablando de ello.